de tu palabra, Señor. Dice tu palabra que ella no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y esperemos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, salir edificado con tu palabra, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y hace el propósito por el cual tú la envías. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la mayoría de ustedes saben dónde queda Wheaton, ¿verdad? Sí, amén. Si alguien que venga de otro estado le pregunta cómo llegar a Wheaton, está ahí, estando aquí en la University, ¿qué le diría? Solo la University lo lleva. Ahora, si le preguntan a usted, a alguien que no sea cristiano, ¿cómo yo puedo hacer para llegar al cielo? ¿Qué camino usted le diría que tiene que seguir? Entonces ese es el tema, el camino al cielo. Lo voy a invitar a Juan 14, versículo del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Me contesta con un amén cuando lo tengan. Amén. Y la palabra del Señor será honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el tema, el camino al cielo. Y sabe que una de las mentiras más que parecen más verdades y que el diablo se la ha inventado son las religiones. Porque según todas las religiones conducen al cielo. Todas las religiones según conducen al cielo. Entonces es una de las mentiras que el diablo, y se la inventó desde el principio. Le voy a leer unos versículos muy conocidos. Yo lo voy a leer. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Agarraron, le voy a leer Génesis 3:7, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso hace el ser humano. El ser humano quiere cubrir sus pecados con su propia justicia, se quiere justificar a él mismo, y eso es lo que hace, se cubre de su propia justicia. Pero vino Dios y le demostró que el único que puede cubrir la justicia del hombre, el pecado del hombre, es Él. Y eso es lo que hace la religión. La religión, por ejemplo, estaba escuchando que Al Capone, que era un gran criminal, en Navidad dice que se vestía de Santa Claus y daba regalos a los niños y daba dulce, porque él quería, a pesar de que pasaba el año matando gente, él sabía que él de una manera quería justificarse, y qué mejor que dándoles regalos a los niños. Y eso es lo que la gente piensa. Los musulmanes, por ejemplo, piensan que ellos van a llegar al cielo si hacen obras buenas. Entonces vemos que eso es la religión. La religión lo que hace es tapar la propia falta. Ahora bien, vamos a ver que quien justifica es Dios. En Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios le quitó eso, porque aunque nosotros no queramos cubrir nuestro pecado, estamos descubiertos ante Dios, pero Dios es el único que nos puede cubrir. Entonces Dios le enseñó a él que el único que puede cubrir la falta y el pecado del hombre es Él. Él es el que nos dice cómo llegar al cielo. Ahora bien, no sé si han escuchado alguna vez, yo sé que los pastores sí, seguramente, el ecumenismo. ¿Escuchado el ecumenismo? El ecumenismo comenzó hace muchos años, pero quien le dio más propaganda fue Juan Pablo II. Juan Pablo II en el Vaticano reunió brujos, o los chamanes, que hasta el nombre le cambian, los brujos, budistas, musulmanes, siendo todos los religiosos de diferentes partes, y mandó inclusive a un documental que yo tengo, donde llevó uno de esos líderes hindú también a que practicara una religión, uno de esos cultos, un sacerdote que hiciera un culto en una iglesia, la iglesia de Fátima, la iglesia católica, y vistió inclusive con las cosas que ellos hacen, los hindú, lo vistió, y el sacerdote haciendo sus cosas ahí. O sea, ese es el ecumenismo, la unión de las religiones. Y el Papa Juan Pablo II dice que al fin y al cabo todas las religiones conducen al cielo, que todos adoran al mismo Dios. O sea, imagínense. Ahora, hay un evangelista, al cual me voy a reservar el nombre, muy conocido en los Estados Unidos, prácticamente es el más famoso del siglo pasado y está vivo todavía, que en una entrevista que él da dice que todos somos el cuerpo de Cristo, los cristianos, los no cristianos, los budistas, los musulmanes, todos somos el cuerpo de Cristo. Un señor que ganó miles de personas para Cristo, es un gran evangelista, y hoy ya mayor,
le hacen una entrevista y él dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el ecumenismo, que dice, todos vamos por diferentes caminos y allá nos vamos a reunir. O sea, imagínense, o sea, eso es lo que se está viendo. Pero dice la Biblia que hay un solo camino. Dice el ecumenismo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre las iglesias. Ese es el ecumenismo, querer unir diferentes doctrinas y allá todos nos reunimos en el cielo. Cuando claramente Jesús dijo que Él es el único camino. Él es, no hay otro. Si usted inclusive la vez pasada quería agarrar una vía, y yo siempre, cuando voy por ahí, siempre ahí es que corto y voy a meter y veo que es una enter. Y si antes se podía uno meter por ahí, agarré y me di vuelta y me fui por otro lugar, porque aunque yo no sabía, porque antes se podía, si un policía me llega a ver, un ticket me da. Aunque yo le hubiera dicho, no sé, eso no estaba antes. Pero él no me va a preguntar a mí, tenés que fijarte, si lo viste, tenía que devolverte. Ante Dios nadie va a ser justificado. Si uno no quiere cumplir el camino que es Jesucristo, va en wrong way. Si va en wrong way, él va a ser peor que un ticket que se vaya al infierno. Ahora bien, las personas creen en muchos caminos. Ese es el primer punto. Hay personas que creen en muchos caminos. Los budistas tienen su propio camino, los musulmanes tienen su propio camino. Cada quien tiene su propio camino, pero vamos a ver que hay caminos que conducen, que las buenas acciones no conducen al cielo. Le voy a leer ese versículo donde dice Efesios 2 capítulo, versículo 8 y 9, que dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. Las personas creen que haciendo buenas obras, por ejemplo, como los musulmanes creen que si hacen buenas obras van a llegar al cielo, y para el colmo 70 vírgenes no van a estar esperando allá. Como los que se mataron en la Torre Gemela, como murieron por ese gran hecho, piensan que allá le van a estar esperando 70 vírgenes y el infierno lo está esperando. Entonces la gente piensa que haciendo buenas obras se va a ir al cielo, y las obras no, porque la obra la hizo Jesucristo ya en la cruz del Calvario. Ahora bien, hay otro tipo de caminos que conducen a la muerte. Lo voy a invitar a Proverbios 14. Proverbios 14. Versículo 12. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que piensan que van bien, pero van a un fin de destrucción. Lo que practican, vamos a decir, la brujería. Ellos piensan que están bien. Inclusive, si se fijan, si ha visto la noticia o cualquier tipo de programa, más que todo en diciembre, comienzan a decir escuché un avance de un programa de la pata de conejo, y que coma 12 uvas, y que haga esto, y que haga, o sea, eso es brujería. Que agarran como locos con una maleta a correr toda la calle. O sea, se llevan de lo que le dicen los brujos. Póngase, reciba el año con ropa de este color, haga esto. O sea, según ellos, están haciendo algo bien. Hágase una limpia también, para que le hagan una limpia, salen todos endemoniados, más demonios le están poniendo lo que ella lleva. Entonces, esos caminos, según ellos, son derechos, pero su fin es camino de muerte. Ese es su fin, camino de muerte. Obviamente, si usted le dice eso, no a pedrado lo agarra, porque le está diciendo, o sea, la verdad, y a la gente no le gusta. Ahora ven, hay caminos que llevan a la perdición. Lo voy a invitar a Mateo. Mateo 7, versículo 13. Dice Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, por el camino donde no le prohíben. O sea, usted puede ser un adúltero, un borracho, lo que sea, y eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere ir estaba diciendo en una ocasión un pastor de que un hermano de la iglesia le dijo que oraran por él para que Dios le concediera un carro. Dije que comenzaron a orar y Dios le concedió su carro. Después que le dio su carro Dios, se fue a meter a la discoteca. Después tuvieron que ir a sacar porque parece que hubo un pleito ahí y llegó a preso, estuvo después. Pero imagínense, o sea, la gente lo que quiere es eso, o sea, el camino, o sea, quiere que Dios lo bendiga, pero quiere seguir viviendo la vida loca. Y no, o sea, ese es el camino ancho, que usted hace lo que usted quiere, y por eso a la gente le gusta le gusta que le digan que todo está bien. ¿Y de qué sirve que uno diga que todo está bien cuando la Biblia dice todo lo contrario? De nada sirve, después que se muera, se va a dar cuenta que lo tuvieron engañando toda la vida. Y hay aquellas personas que, o sea, como estaba en una ocasión diciendo un hermano,
Qué triste de aquella persona que se den en los dientes directamente cuando venga Cristo y se vaya, o peor aún, cuando se mueran y no tengan esperanza. De esos líderes que lo engañaron. Como en una ocasión un pastor, un montón de gente, creo que fue a Centroamérica, que se lo llevó después que había violado a muchas personas, y como lo andaba buscando toda la policía del FBI, se envenenó él y todos se envenenaron junto con él. No sé si ustedes han escuchado de ese caso, hace muchos años, un líder. Entonces, eso pasa. O sea, qué triste esa gente cuando se mueran, darse cuenta de que estuvieron engañados porque no le hablaron de acuerdo a la palabra. Hay gente que utiliza la palabra, obviamente, a su bienestar, pero la palabra está escrita. O sea, como dice la Biblia, que no está escondida, ninguna profecía está escondido, es para que todos las entendamos. Ahora bien, Jesús es el único camino al cielo. Lo que dice en Juan 14, yo soy el camino. La palabra aquí en el original griego es jodos, con J, jodos, y quiere decir carretera, progreso, camino, proceder. Eso, o sea, ese es el camino. Si usted se va, no se escucha un refrán, no dejar camino real por vereda. Siempre, cuando así me salga más largo, me gusta irme por donde ya conozco, porque si usted se va, después lo que hace es que se pierde y comienza a dar vueltas al fin y al cabo y gasta más tiempo. Entonces, nunca, el camino que nos lleva derecho al cielo es Jesucristo. Si usted agarra otro camino, se va a perder completamente. El único camino es Jesucristo. No hay que dejar ningún callejón. Hay gente que le gusta andar agarrando los callejones y después le dice que termina la calle hasta ahí, tiene que devolverse para atrás, pierde el tiempo. Entonces, el único camino es Jesús. Como dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ayer le estaba diciendo a un cliente mío, justamente le estaba hablando de estos versículos. O sea, me dice que los únicos que se van al cielo son los cristianos. Es el único camino Jesús. Es el único. Si no le gusta es otra cosa, pero el único camino es Jesucristo. No hay otro. Inclusive estaba dicen que Buda, al final de su muerte, él dijo a sus discípulos que buscaran el camino y que buscaran la verdad, pero jamás él dijo que él era la verdad, que la buscaran. El único que dijo que es el camino y lo demostró con su vida es Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce al cielo. Ahora bien, Jesús es el camino de la justicia. Lo voy a invitar a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Claramente dice que el camino de la justicia es Dios, es justo. Dios es justo, es el único camino recto, justo, que no se equivoca, y eso es lo que Dios quiere. Dios es tan tierno como nos anda cuidando. Imagínense nosotros, como dijo el Señor, nosotros siendo malos, cómo cuidamos a nuestros hijos para que no se golpeen, para que estén bien. Así Dios es justo, nos deja su palabra y nos da las indicaciones, el manual, cómo Él espera que nosotros vivamos. Y si nosotros vivamos de acuerdo a esos mandamientos, pues vamos a vivir bien. Como dijo la hermana al principio, cuando estaba leyendo Josué 1, cuando hace 4 años, cuando a mí me dijeron para que fuera líder en una iglesia, mi mayor debilidad ha sido hablar en público. No es lo que yo más domino. Siempre me ha dado miedo. Y como no me pude escapar, a la última hora ya no pude, voy a aceptar, pero me tienen que ayudar como puedan, porque yo no puedo hablar. Entonces, todos los días leía a José, lo que Dios le decía: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Y lo agarré como algo para mí desde que llegué. Y una vez ya sabía que le mata, porque esa fue la palabra que Dios me dio, porque tenemos que esforzarnos. Uno se esfuerza y si usted tiene un trabajo y tiene que ir, esté nevando, esté como sea, usted tiene que ir al trabajo, tiene que esforzarse, porque si no lo van a botar, a menos que le llame el jefe y le diga que está cerrado, que no van a abrir por la inclemencia. Pero si no, tiene que llegar. Tenemos que esforzarnos por aprender de Dios, por buscar de Dios, porque si no, vamos a ser movidos, como dice el apóstol, por cualquier viento de doctrina. Tenemos que esforzarnos para andar en el camino del Señor. Ahora, Jesús es el camino de la salvación. Lo voy a invitar, hermano, a Hechos 16. Hechos 16,
versículos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Aquí vemos que era una bruja, o sea, era un demonio lo que tenía metido, pero este demonio sabía que Pablo andaba anunciando el camino de la salvación. Obviamente Pablo después de unos días dice que la mandó a callar, porque Jesús siempre ha querido que el evangelio se mantenga puro. Siempre, inclusive cuando el Señor andaba predicando, que los mismos demonios salían, lo mandaba a callar y lo sacaba y uno solo, no dejaba. Y aquí vemos que este demonio, o sea, estos son los que le anuncian el camino, porque Jesús, ¿a quién anunciaba a Pablo? A Jesús. Ese es el único camino, no hay otro. La gente quiere agarrar muchísimos caminos, muchísimas veredas, y por eso son las religiones. Las religiones son un montón de caminos que la gente se ha inventado, que quieren cubrir sus faltas, quieren cubrir sus pecados, y más usted va y se confiesa y ya le perdonan todos sus pecados el Padrecito, pero sale peor que como entró. Entonces no, Jesús es el único camino. Ahora bien, Jesús es la única puerta. Si usted, por ejemplo, cuando viene aquí quiere entrar por aquella puerta, no va a poder entrar. Y si entra, tiene que tumbarla, y si la tumba va a tener que pagarla. Al fin y al cabo que no va a poder, como quiera va a salir mal, tiene que entrar por esta puerta. Así que lo voy a invitar a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice versículo 7 de Juan capítulo 10: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dice el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. O sea que si usted entra por otra puerta, no va, o sea, la va a tener que quebrar y se va a dar cuenta que al infierno vaya a parar, que la puerta del infierno que está viendo. La única puerta es Jesucristo. Es el único que nos ha dado ese acceso. Lo voy a invitar igual a Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos que el camino de la salvación dice que es estrecha. O sea, usted tiene que ir bajo los lineamientos que Dios ha establecido. El único que le puede decir al hombre cómo debe ser salvo y lo que debe hacer es Dios, no el hombre. El hombre no es nadie para ponerle condiciones. Ahí vemos cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron de su propia ropa, lo que ellos quisieron. Pero Dios les dijo que no era así. Dios los desvistió y le puso la ropa que Él nos justifica. Y Él es el único que nos justifica. El único que nos puede decir las condiciones de la salvación es Dios, no nosotros. Nosotros, si queremos ser salvos, debemos de alinearnos a los mandamientos establecidos por Dios. Amén. Como dice, le dijo una vez el apóstol Pedro: dura es tu palabra. Bueno, si quiere váyanse ustedes, también le dijo. Pero, o sea, es mejor que sea dura, pero verdadera, y que nos diga ahorita que estamos vivos, que tenemos esa oportunidad, a que después nos vayamos a perder. Por eso que dije que es espacioso es la puerta y ancho el camino que conduce, y muchos son los que van. A la gente no le diga, por ejemplo, el borracho, hable de que no toma, de que no tome. Yo sí, por ejemplo, cuando yo corto, que le echo alcohol a los clientes después para desinfectar bien, me dicen que le pica, dame nomás para tomar, me dicen. Imagínense. La gente, o sea, los dicen eso, y es porque les gusta, a mucha gente, o sea, le gusta, no lo sienten cuando se lo tragan, pero sí le arde cuando se le pone aquí, después que le pasa la navaja. Entonces, la gente, eso es lo que quiere vivir. O sea, si tiene dos mujeres, no quiere dejarla. Si no quiere, la gente, mire, cuando una persona acepta a Jesucristo de verdad, como estuvimos hablando, creo que fue la semana pasada, tiene que haber un cambio. Hay algo que se renueva y que lo hace ser diferente. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando les platico, cuando les hablo de Dios, no es que el pastor te diga esto es lo que tú tienes que hacer, o los hermanos, es que hay algo que Dios lo va haciendo. O sea, Dios va transformando. Hay un hermano que yo conozco
Lo pongo varias veces de ejemplo, que dicen que este hermano en California, cuando vivía en California, usaba droga, se endrogaba ante los policías y se le iba a correr para que los policías lo corretearan. Era bien loco. Y después que vino, y a la mujer la golpeaba. O sea, y después que vino aquí, la mujer era cristiana y él no. Y cuando la mujer se iba, una vez fue la mujer a El Salvador, y él le dijo a la esposa: por favor, los hermanos tenemos célula, hazle la puerta a los hermanos, aunque tú no quieras estar, pero que la célula siempre se haga. Y dije que cuando la célula de las 7 se fue a las 6 de la casa para no esperar a los hermanos. Y era un gran drogo, era lo peor. Y cuando él lo mencionó, ya un cliente mío que lo conocía me lo había dicho. Lo de él, después lo comentó, ya obviamente me vino a la mente. Lo que le quiero decir es que en una ocasión que le presentaron el evangelio, ese mismo día, dice él, que andaba lleno de cocaína y marihuana, fue por el tol y lo tiró hasta el día de hoy. O sea, también Dios hace un cambio radical. Hay un pastor que creo que el hermano lo conoce, Francisco Carrá, que él ha venido a una iglesia aquí a predicar, y ese Francisco Carrá, que cuando comenzó a llegar a la iglesia donde iba él, después que terminaba el culto salía corriendo, dice que se metía en el barro, se agachaba al carro, dice que ni salía del parqueo, comenzaba a fumarse un cigarrillo, dice, y él pensaba que los hermanos no lo estaban viendo, y el carro como que era chimenea, todo se veía. Entonces dije, pero los hermanitos entendían que era un proceso que yo estaba pasando, y él lo cuenta, o sea, pero hubo un cambio, hay un gran pastor, pero tiene que haber un cambio, a veces radical o es un proceso, pero tiene que cambiar. No, usted no va en 10 años, o sea, si usted va a alguien en 3 años, no puede ser igual que como lo dejó, o sea, tiene que ser mejor o estable, no tampoco ir retrocediendo para atrás, tiene que haber un cambio, pero si estamos en el camino del Señor. Ahora ven, vemos que Jesús es la verdad. La verdad, aquí cuando dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, la palabra es aletheia, que significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. O sea, si usted por ejemplo ve una muchacha o cualquier persona joven y bonita, la ve en 20 años, ya no es lo mismo. Ya esa muchacha que era joven y bonita, ya no va a estar joven ni bonita en 20 años, ya eso pasó. Jesús es el mismo. Eso es lo que quiero decir. Todo lo que usted ve por ejemplo un carro ahorita 2013, está bonito, veanlo en 5 años, ya ese carro no vale nada comparado. O sea, entonces ahorita, o sea, eso es lo que dice el Señor: yo soy la única verdad, todo lo demás es pura fantasía, todo es pura fantasía. Lo voy a invitar a Mateo 26, no, primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque Jesús es la única verdad. Todo pasa, sus deseos, todo. Vemos que inclusive cuando el Señor Jesús lo querían crucificar, dice la Biblia claramente en Mateo, no lo busquen, Mateo 26, versículos 59 y 60, dice que ellos buscaron testigos falsos. O sea, los fariseos y los sacerdotes buscaron, y ellos sabían, la ley decía claramente de que aquel que buscaba un testigo falso, o sea, testificaba falsamente, mentía, tenía que pasarle a él lo que él esperaba que le pasara al acusado. Eso dice la ley. Y ellos, sabiendo la ley, que buscaron testigos falsos, porque, o sea, no había una manera en que pudieran encontrar al Señor Jesús culpable, porque él era completa y absolutamente la verdad. La vivió, o sea, la vivió completamente. No podían decirle que, o sea, en ningún momento podían decirle: te acusamos de esto o de esto, porque él era la verdad. Él vivió una vida íntegra, 100% íntegra. Lo voy a invitar a Juan 18:37, donde vemos que Jesús da testimonio de la verdad. Juan 18. Versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Dice el versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, pero vemos aquí que se fue, le pregunta qué es la verdad. Él tuvo la oportunidad inclusive de escuchar y quizás arrepentirse, pero qué es la verdad y solamente se fue. Pero Jesús claramente dice que él vino a dar testimonio de la verdad. Inclusive el mismo Pilato y todo, ellos sabían que era injustamente, que era por envidia, porque no había nada. O sea, no había nada. O sea, cuando usted ve algo completamente aparente, el Señor Jesús vivió una vida 100% íntegra. Íntegra. ¿Entiende? Ahí está, por ejemplo, el líder de los musulmanes, el Mahoma, que una de las mujeres que tuvo 9 años. Imagínense, ¿qué líder? ¿Qué enseñanza puede dar un pederasta así? ¿Entiendes? Sin embargo, como cuando uno evangeliza, uno tiene que ponerle, porque la gente, y Buda, y fulano. Buda, ¿qué decía Buda? Que si usted mata una cucaracha, cuando usted se muera va a ser peor que una cucaracha. Dígame qué puede ser peor que una cucaracha. ¿Entiendes? Y varias veces he dicho, o sea, si Buda, como Buda reencarnó según su doctrina, ya uno la mató, porque todo que agarra una cucaracha la mata. Hay un señor que tiene un negocio, un car wash, entonces el manager es cliente mío. Y el dueño, que es coreano, él no quiere que maten un insecto. Tienen el negocio lleno de insectos, el car wash lleno de insectos, porque él dice, si tú lo matas, entonces cuando tú te mueras vas a ser peor que el insecto que tú mates. Imagínense. Nuestro Señor dice que no, que vino para vida y vida eterna, vida en abundancia. O sea, todos los líderes que usted los ponga a la par no son nada. Y Jesús fue el único que vivió una vida íntegra. La verdad nos hace libres. Por eso fue que el Señor Jesús dijo en una ocasión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Si usted es una persona que, por ejemplo, usted conoce a alguien que usa vicio y lo mete en un lugar para que lo limpien del vicio o lo que sea, cuando le quitan lo que usa, pero le ponen otra cosa para tratar de controlar, o se lo va quitando poco a poco. Cuando Jesús libera a una gente, la libera y punto. Señor. No la deja atada, no le quita la droga y le pone el licor, no le quita la fornicación y le va a poner el adulterio, no, lo quita, lo limpia. Y ellos le dicen, no, dicen nosotros, y todavía los judíos descarados le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos de los babilónicos, en ese momento eran esclavos de Roma, de Egipto, pero él no le estaba hablando. El Señor Jesús ni perdió su tiempo discutiendo con ellos de que esa no era la libertad que le ofrecía, sino la libertad peor que existe, que es el pecado. Amén. Porque cuando alguien está atado al pecado, mire, el diablo lo tiene de una manera que no quiere, aunque usted lo tenga, le diga, le presente, ellos no entienden, no quieren entender. Entonces Jesús, esa libertad que nos ofrece, nos hace libre. ¿Verdad? Vemos que Jesús habla la verdad. Lo invitan a Juan 8. Juan 8, versículo 44 al 46. Y lo que dice el versículo 40, Juan 8, 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Usted se da cuenta cuando alguien ama a Dios, solo hable de la Biblia, se enoja. Entonces se sabe que no es de Dios. Aunque no le guste, el papá de él es el que menciona en Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestros padres queréis hacer. Eso se lo dijo claramente. Entonces vemos que aquí en el versículo 45 le dice, el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de ustedes me puede acusar? ¿Quién me puede acusar? Se quedaron callados, no pudieron, no había excusa, no podían decir nada. O sea, a lo mejor se quedaron callados, hubo un momento de tensión, pero no podían decirle nada porque el Señor vivió una vida íntegra, pública, íntegra. Inclusive cuando lo fueron a arrestar, que llegaron a agarrar con palos, los soldados bien armados, y todos los días le predicaban en el templo. Vienen a buscar como que a un ladrón vienen a buscar, si siempre él predicaba y nunca ha enseñado nada oculto. Toda su vida fue pública y todo lo que habló lo habló abiertamente. Fue una vida 100% íntegra, de verdad.
Ahora vemos que Jesús es la única verdad absoluta. Vamos de nuevo a Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno aquí es pleres en griego, que quiere decir repleto, cubierto por encima, completo o abundar. O sea, estaba completo de verdad. Y dice, ahí mismo dice, y el versículo 14 dice, en lo que está entre comillas, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan, el apóstol del amor, el discípulo amado. Él no está contando lo que él le dijeron. En el caso de Lucas dice, bueno, las cosas que hemos escuchado, que son ciertamente ciertísimas. O sea, dice son ciertísimas. Pero aquí en el caso de Juan dice, las cosas que hemos visto, no me la han contado, yo la vi. De eso estamos hablando, que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. O sea, estaba completo, lleno de gracia, de verdad. Lo voy a invitar a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Escucharon? Con nuestros propios ojos. O sea, no está hablando de filosofía, no, ni doctrina que le han enseñado, porque también el apóstol Pedro anduvo con el Señor. Dice, como que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se acuerdan? En el monte de la transfiguración. Aquí el apóstol Pedro está hablando igual. O sea, a mí nadie me lo contó, nosotros escuchamos su voz. Dice la historia que cuando el apóstol Pedro lo iban a matar, o sea, lo iban a matar por ser cristiano, dicen que lo iban a crucificar, o sea, él murió crucificado, y él dijo que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no era digno de morir como murió su Señor. Él no era digno, imagínense, él no era digno como de morir, y como estaba diciendo el hermano, el apóstol Pablo igual cuando escribió su carta, dice la historia de que a él lo decapitaron. Algunos dicen que crucificaron, otros dicen que decapitaron, pero dicen que él fue y puso su cabeza solamente para que lo decapitaran. Inclusive un día de esto me llegó un video ahí en mi página de algunos cristianos, como ahorita en la actualidad lo matan, lo agarran. Yo lo busqué a mis hijos y se lo puse, lo agarraban a patadas, le pegaban con palo, después lo quemaron por el hecho de ser cristiano. Imagínense, o sea, eso es ahorita. En la actualidad se vive un evangelio light, un evangelio suave, que la gente ya, si está frío, no quiere ir a la iglesia, si está caliente tampoco, porque hace mucha calor, y si no hay aire acondicionado se van a ir a ahogar. Entonces se vive un evangelio suave. Entonces vemos que en el evangelio, como dice la hermana en la introducción, tenemos que esforzarnos. Lo voy a invitar ahora a la palabra de Dios, da testimonio de que Jesús es la verdad. Juan, el evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí vemos que se dice escudriñen, ¿sí? La misma palabra desde Génesis 3:15 hasta Malaquías, la misma palabra daba testimonio de que Jesús es la verdad. Obviamente ellos esperaban de que el Señor viniera como el descendiente del rey David y viniera a reinar como reinó el rey David. Lo único que de esta manera
ellos mezclaron las profecías porque dice que él iba a venir como un cordero que ni siquiera iba a abrir su boca. Así vino él. La segunda vez iba a venir como el que ellos esperaban la primera, como el león de la tribu de Judá. Ahí así se van a dar cuenta. Dice que todo ojo le verá en la segunda venida. Pero nosotros no esperamos la segunda venida, esperamos el rapto. Amén, así Eso es lo que estamos aleluya. esperando. Así que tenemos que estar atentos, como dice, o sea, tenemos que estar listos porque en cualquier momento el Señor viene. El tema no es el rapto, pero tenemos que estar despiertos porque la iglesia está dormida. La gente hoy no se predica de eso. Entonces vemos que Jesús, vemos que es el camino, que es la verdad, pero que también es la vida. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Creyendo en Jesús tenemos vida eterna. Lo voy a invitar a Juan 5:24. Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me vio, en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso pasa cuando una persona, mire, yo siempre he mencionado, cuando nosotros comenzamos a llegar a una iglesia, nosotros reconciliamos en una iglesia donde íbamos antes, y después comenzamos a llegar a otra. No se me olvida, como a las 3 o 4 semanas de comenzar a llegar ahí, el pastor se nos acercó de la iglesia, y es una iglesia que tenía en esa época quizá como unos 1000 miembros, y en una iglesia de 1000 miembros conocer a alguien es difícil, y el pastor se nos acercó y nos dijo: Dios ha puesto la necesidad que ustedes tienen, ¿en qué les puedo ayudar? Sé que andan buscando un basement, lo que ustedes ocupen, nosotros lo ayudamos. Y yo siempre he visto, o sea, mi expresión es esta: nosotros llegamos con una cara de pecado y de amargura y todo lo que, o sea, lo que uno carga, lo que pasa que uno no se da cuenta, porque en ese momento nosotros reconciliamos en diciembre del 2007 y comenzamos ahí en enero del 2008. Entonces todavía estábamos, o sea, es un proceso. Es un proceso, el Señor poco a poco nos va limpiando. Por eso que si usted ve a esa gente, por ejemplo, que está en la calle, tirada, usted la ve meses después, no va a pensar que es la misma persona. Porque cuando usted está en la calle, la gente sí está barbuda, peluda, sucia y todo eso. Eso es lo que hace el pecado. Pero cuando una persona busca a Dios, o sea, ya ve diferente. Aunque no tenga nada económicamente, pero el Señor lo hace que resplandezca. Porque Amén. dice que la luz de Cristo tiene que brillar en nosotros. Amén. Y con nosotros, como digo, llegamos a la iglesia, llegamos muertos en vida, o sea, éramos cadáveres prácticamente caminando, y así llegando, y la gente no quiere entenderlo. La gente no quiere entender que está en peligro, por eso dice la Biblia, en Efesios 2:1, que Cristo nos ha dado vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y así llegamos cada uno de nosotros muertos, pero Cristo nos da vida, porque Él tiene la vida. Amén, gloria Ahora, a Dios. en Jesús está la vida. Mire lo que dice el versículo 39, siempre de Juan 5. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente viniendo al Señor es que podemos tener vida. Mire lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No, perdón, en Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida. O sea, Él es la vida. Lo demostró con su muerte y resurrección. En Él está la vida. Solamente en Él. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Yo ayer le estaba diciendo a un cliente que lo estaba evangelizando, le digo yo: ¿qué tú dirías si yo te dijera a ti: mira, te voy a dar la clave para que tengas una mansión y tengas mucho dinero? Que tú, o sea, ponete a pensar. Y se quedó mirándome, quizás no me quiso ofender, pero no me dijo nada. Digo, me va a decir: ¿y por qué no primero conseguí eso y después me decís a mí? O sea, esa es la realidad. Si usted le va a decir a alguien: hace esto, tiene que demostrarlo, como esos locos que salen en la televisión diciendo que los números de la suerte para que se hagan millonarios, que se la saquen ellos, y que después el testimonio de que son millonarios no van a seguir trabajando, estafando a la gente. Entonces primero se da un testimonio, y digo, y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor da lo que Él logró. Nadie Amén. puede dar lo que no tiene. El Señor ofreció vida y la logró en la cruz del Calvario, porque Él venció la Amén. muerte. Así Él no es. está muerto como todos estos líderes. Entonces vemos que el Señor, en Él está la vida. Vamos a ver que el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Bueno, ya lo leímos. La vida eterna se obtiene solamente, hermano, conociendo
al Padre y al Hijo Jesucristo. Juan 17, versículos 2 y 3. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esa es la vida eterna: conocer al Padre y conocer a Jesucristo, a quien ha enviado. Si la gente quiere conocer a Dios, a través de Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida. El Señor lo demostró el camino, porque Jesús es el único que nos conduce al cielo. La gente quiere llegar al Padre, la vía, la dirección es el cielo. Para llegar al cielo, el único camino que hay es Jesucristo. No hay otro. Si usted quiere agarrar otro camino, va en wrong way, se va a dar en los dientes después. El único camino es Jesucristo. Es la verdad, porque Jesús es la única verdad absoluta, es la única realidad que existe. Después todo es mentira, hermano. Todo lo que usted pueda ver es mentira. La única verdad absoluta que existe es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la vida, porque venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Él es la única vida, Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos da la carretera para llegar, que es el camino. Nos da la verdad, porque Él es la verdad y la vida eterna. Si usted quiere tener la vida eterna, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para concluir, lo voy a invitar a Juan 11, un episodio muy conocido. Juan 11, versículos 25 y 26. Juan 11, versículos 25 y 26. Dice, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria a Y Dios. todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso fue cuando se murió Lázaro. Y entonces inclusive me gusta mucho, yo estaba leyendo ayer a mi esposa, que me causó mucho risa. A veces no leo los pasajes, pero de tanto que el Señor siempre nos dice algo nuevo. Cada vez que leemos su palabra, y me dio mucha risa en el versículo 16, cuando al Señor Jesús le llegaron a decir que Lázaro estaba enfermo, las hermanas de Lázaro. Entonces él no quiso ir, sino que él se quedó. Y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que su nombre sea glorificado. Y ya cuando Lázaro tenía varios días de muerto, porque según la tradición del Medio Oriente, el espíritu de la persona dura 3 días. Si después de 3 días la persona no es resucitada, no hay milagro. Si él hubiese llegado a los 2 días, 3 días, no iba a ser un milagro notorio, según la creencia de ellos. Pero en el versículo 16, cuando él le dice vamos, le dice: toma, bueno, vámonos para que muramos junto con él. Porque los discípulos le dijeron: bueno, Señor, ¿cómo vamos a Israel, a Judea, si los judíos te quieren apedrear? Vamos a ver para que nos agarren a pedrada. Pero Tomás, siempre bien optimista, le dice, mire el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vámonos también nosotros para que muramos con él. Yo anoche cuando estaba buscando los versículos, se lo leí a mi esposa y me causó risa, o sea, lo optimista que era él, porque inclusive fue cuando el Señor resucitó, fue el que todavía no creía. Siempre hay uno que es bien optimista. Entonces vemos ya, para concluir, que la única resurrección que tenemos es a través de Jesucristo. Que cuando Cristo venga, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que aunque estemos muertos, no importa, vamos a resucitar. El Señor nos va a levantar. Dios, y ya este cuerpo que se pasa enfermando y que pasa con tanto dolor, ya no lo vamos a tener, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén, aleluya. Nuevo, hermano. Ayer estaba platicando con una cuñada que tengo en El Salvador, que está enferma. Le digo, bueno, acaba de tener una situación bien difícil. Le digo, bueno, hermana, la esperanza es de que cuando Cristo venga ya no nos vamos a enfermar. Ya yo no voy a ocupar, como dice mi esposa, que me tiene que llevar y traer por el problema que tengo en los pies. Ya sé que Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo, ya no nos vamos a enfermar gloria a Dios, de nada. Aleluya. Qué precioso. Imagínense, hermano, la gente tener que vivir una vida aquí pobre, con enfermedades, problemas y todo, y todavía morirse y tener que ir a pasar lo mismo o peor en el infierno. Imagínense, sufrir aquí, tener que ir a sufrir allá.
A veces la gente dice, ha pasado mejor vida. ¿Cuál mejor vida? Se quitaba mal con tantas enfermedades, cuando se muera. Si se fue sin Cristo, le va a ir peor. Amén. Nosotros sí pasamos a mejor vida si no vamos con Cristo. Amén, aleluya, Nosotros así sí es. pasamos a mejor vida, y es lo que tenemos que mantener, el seguro de la salvación, hermano. Porque Amén. solamente a través de Jesucristo que tenemos ese seguro. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Santo Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú eres el camino, Señor, y en ti tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos regalaste la salvación, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, porque no tenemos cómo pagarte, Señor, ese regalo tan precioso, Señor, inmerecido, Señor, porque no nos lo merecemos, Señor. Dice que por gracia, no por obra, Señor, para que nadie se gloríe, Señor, sino que por gracia tú nos has amado, Señor. Estableciste tu iglesia, Señor, antes de que hubiera alguno, Señor, que te hubiera aceptado, Señor. Tú moriste, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a mantenernos, Señor, en el camino que es Jesucristo, para tener la vida eterna y mantenernos siempre en la verdad. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.